Medidas de posición para datos no agrupados. Nosotros en las medidas de posición tenemos los cuartiles, tenemos los deciles, están los quintiles también y están los percentiles, ¿ya? Pero los principales que siempre se usan son los cuartiles, son los deciles y los percentiles. Esos son los principales, ¿ya? Ahora, vamos a ver en qué consiste cada uno. En el caso de los cuartiles significa que un total, yo lo estoy dividiendo en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo aquí, tenemos, ¿cierto?, un total, que ese es mi total. Ese total nosotros lo vamos a dividir en 4 partes. Y cada una de estas partes, como este es un 100%, corresponde a un 25% cada uno. Cada uno de estos es un 25%. Por lo tanto, mi cuartil 1 es un 25%. El cuartil 2 ya no sería un 25% porque estaría sumando estas dos partes. Por lo tanto, el cuartil 2 sería un 50%. ¿Ya? Y el cuartil 3 abarcaría 3,25%, que significa que sería el 75%. Y el cuartil 4 nunca se saca, porque si sacamos el cuartil 4, estaríamos completando, ¿cierto?, todo este total, que sería el 100%. ¿Qué es lo importante que ustedes tengan claro? Que tenemos el cuartil 1, que corresponde al 25%, el cuartil 2 al 50% y el cuartil 3 al 75%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos los cuartiles? Los cuartiles tienen fórmulas. Tenemos fórmulas para datos pares y datos impares. El cuartil para datos impares tiene la fórmula que es K por n más 1 dividido en 4. Este es para datos impares. Y en cambio para dato par, la fórmula es más corta, que sería el cuartil, ¿cierto?, que es K por n dividido en 4. Esto es cuando mi cantidad de datos son pares. Esas son las dos formas que tenemos, impar y datos par. Ahora, vamos a ver un ejemplo con números que vamos a verlos bien cortitos. Tenemos el 15, el 17, 14, 18, 16, 16, 15 y 18. Aquí tenemos 8 datos. Vamos a suponer que esos datos corresponden a la edad de 8 personas, ¿ya? Cuando nosotros nos piden calcular los cuartiles, los deciles, los percentiles, lo primero que ustedes tienen que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Así que los vamos a ordenar. ¿Cómo me quedarían ordenados? ¿Cuál sería el dato menor de los que tenemos acá? ¿Cuál es el dato menor? El 14. 14. Entonces nos quedaría el 14. ¿Después cuál viene? ¿Cuál viene después? El 15. 15. El 15. Después tendríamos el 15 porque tenemos que repetirlos. El 16. Tenemos el 16. El 17. El 18. Y el 18 que aparece 2 veces. ¿Ya? Una vez que se ordenan de menor a mayor, nosotros entramos a calcular los cuartiles. Cuartil 1. El cuartil 1, ¿a qué porcentaje les dije yo que equivalía? ¿A qué porcentaje equivale el cuartil 1? Al 25. 25%. Eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Estos son datos pares o impares? ¿Cómo son? Son pares.
son pares, por lo tanto vamos a usar esta fórmula. Entonces, K, que es lo que aparece aquí, significa que es el cuartil que me piden, que es lo que yo coloqué aquí, que es un 1, porque me están pidiendo el cuartil 1. Ahora, K, reemplazamos, que sería 1, por N. N es la cantidad de datos que yo tengo. En este caso tenemos 8 datos. Y esto se parte por 4. ¿Por qué por 4? Porque como estamos trabajando cuartiles, el total se divide en 4 partes iguales. Entonces, ¿qué me va a dar? 1 por 8 sería 8, dividido 4 es 2. Pero ese no es mi cuartil. El 2 lo que me indica es la posición, que eso es algo que a ustedes les tiene que quedar claro. Esta es la posición. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese dato que nos dio ahí? Que vamos a venir acá, donde tenemos los datos ordenados de menor a mayor, y yo busco cuál es el dato 2. Posición 2, 1, 2, el 15. Entonces, ese vendría a ser mi cuartil 1. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar siempre? ¿Cómo se interpreta esto? Que sería, como es el cuartil 1, el 25% de las personas tienen una edad igual o inferior a 15 años. Siempre es menor o igual, nunca es mayor. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí en el cuartil 1? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien, el cuartil 2. Para el cuartil 2, hacemos lo mismo, pero obviamente el K se reemplazaría aquí por el 2. Entonces tendríamos cuartil 2 sería igual a K, que sería 2 por N, 8 dividido en 4. Tendríamos 8 por 2, 16 dividido en 4, y eso sería 4. Posición 4. Venimos acá donde está ordenado de menor a mayor. 1, 2, 3, 4. Sería el 16. Por lo tanto, se interpretaría como el 50% de las personas tienen una edad igual o inferior a 16 años. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ya, el cuartil 3. Cuartil 3 sería igual. Lo mismo, K sería 3 por N, 8 dividido en 4. Esto me va a dar 3 por 8, serían 24 dividido en 4, y eso sería 6. Posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17. Entonces, el 75% de las personas tienen una edad igual o inferior a 17 años. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Porque yo les voy a dar una tarea a partir de esto, ¿eh? No, profe. Ya, muy bien. Esto sería para los cuartiles, y es lo que aparece en la actividad de evaluación diagnóstica, que le vamos a agregar algo más porque es una tarea que yo les voy a enviar a ustedes y les voy a dar una fecha de entrega. Ahora, esto en el caso de los cuartiles. También están los deciles, ¿ya? Que los deciles es la misma fórmula que tenemos acá, con la diferencia que nosotros, ¿qué hacemos? Cambiamos este 4 por 10. Esto de acá se cambia solo por 10. Y obviamente la Q ya no va, porque sería una D, de decil. En los deciles, a diferencia de los cuartiles, que viene de 4, se divide en 4, los deciles se dividen en 10. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un total
y ese total se dividió en 10 partes iguales. O sea, que partimos desde acá, y aquí yo tendría el decil 1, que en el fondo equivale al 10%. Tendríamos el decil 2, que equivaldría al 20%, y así sucesivamente, decil 3, 30%. Entonces, cada vez que hablemos de deciles, vamos a hablar de 10 en 10, ¿ya? ¿Alguna duda ahí? ¿Dudas con respecto a eso? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá, con los mismos datos que ya tenemos, vamos a calcular, por ejemplo, el decil 4. Para el decil 4 significa que vamos a calcular el 40%. Tenemos datos pares, usamos la misma fórmula de acá. Por lo tanto, vamos a tener K, que sería 4, por, tendríamos N, que sería el total de datos, que serían 8, y dividido en 10. Esto me va a dar 4 por 8, 32, dividido en 10, y me daría 3,2. 3,2, aquí tenemos el tercer dato, cuarto dato. Como está por aquí, entre medio, lo que ustedes tienen que hacer es sacar un promedio o bien fijarse de dónde está más cerca. El 3,2, ¿estamos más cerca de la posición 3 o de la posición 4? ¿Dónde estamos más cerca? De la 3. De la 3, por lo tanto, podríamos decir que el 40% de las personas tienen una edad igual o inferior a 15 años. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Dudas? No, profe. No, ya. Y la última que nos estaría faltando, que serían los percentiles. Para los percentiles, usamos la misma fórmula, pero el 10 lo cambiamos por 100. Si se fijan acá, todos usan la misma fórmula, con la diferencia que se va cambiando solamente lo de aquí abajo. Por 100 y por 100 acá. Y acá, en vez de la D, va una P, que indica percentil. Los percentiles se dividen en 100 partes iguales. El percentil es el único que no se interpreta con un porcentaje, porque el percentil, como son 100 partes iguales, el percentil que me indican es el que yo tengo que calcular. Es decir, si a mí me dicen percentil 3, es el 3%. Si me dicen percentil 15, 15%. Percentil 50, 50%. El percentil que me nombran es el porcentaje que yo tengo que calcular. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá, vamos a calcular el percentil 8. Tenemos el percentil 8, que significa que vamos a calcular el 8% de los datos, ¿ya? Ahora, tenemos datos pares, usamos la misma fórmula, que sería 8 por n, n es el total de datos, dividido en 100. Esto nos va a dar 8 por 8, 64, dividido en 100, y esto me daría 0,64, o sea, no alcanza ni siquiera a 1. Entonces sería, obviamente, el primer dato, la primera posición, 14. Por lo tanto, el 8% de las personas tienen una edad igual o inferior a 14 años. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Ahora vamos a ver entonces la guía, continuando con lo que teníamos la clase pasada.
Ya. ¿Cuál va a ser la tarea que ustedes van a tener? Se van a llevar como tarea la actividad 4, donde dice calcula e interpreta los cuartiles. Tenemos los cuartiles del siguiente conjunto. Como piden los cuartiles, significa que se los está pidiendo todos. Por lo tanto, les está pidiendo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Ya? Además de los cuartiles, van a calcular ustedes el decil 6, van a calcular el decil 8, el decil 9, el percentil 12, percentil 20, percentil 60 y percentil 75. Todo esto van a calcular la actividad 4. Para esto yo en Classroom les voy a hacer una carpeta que va a decir tarea de medidas de posición. Y ahí ustedes van a subir toda su tarea, ¿ya? Plazo que van a tener, como la tarea no es muy larga, les voy a dar, estamos martes, les voy a dar hasta el domingo, ¿ya? Para el domingo a las 10 de la noche van a tener que subir esta tarea. Recuerden colocarle a cada medida de posición la interpretación de cada uno de los resultados. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? ¿Dudas? Ninguna. No, profe. Ya. Vamos a ver la actividad 5. En la 5 dice, Lucía está remodelando su habitación. Para ello pintará las paredes de verde, rosado o amarillo, la puerta café o blanca, y colgará una copia de un cuadro de Picasso o Dalí. ¿De cuántas maneras diferentes puede remodelar su habitación realizando todos los cambios? ¿Alguien recuerda cómo trabajábamos cuando teníamos que ver todas las maneras diferentes, cómo se podían combinar? ¿Con un diagrama del árbol? Sí, se hacía un diagrama del árbol, pero ese camino sería más largo. Había otro camino que era más corto, ¿alguien lo recuerda? Para no hacer el diagrama del árbol. Esto de casos favorables, era como una fórmula, ¿no? Había el de casos favorables partido por casos posibles, que es para la probabilidad. Pero en este caso de acá, cuando nosotros veíamos esto, veíamos un principio multiplicativo, que solamente consistía en que ustedes se tienen que fijar que las paredes, ¿cuántos colores me está dando para las paredes? ¿Cuántos colores me da? 3. 3 colores. Por la puerta, ¿cuántos colores va a tener? 2. 2 colores. Y por lo del cuadro, que puede ser de Picasso o Dalí, por 2. Y acá multiplicábamos, que este se llamaba el principio multiplicativo. Sería 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. O sea, tiene 12 maneras diferentes de cómo puede remodelar la habitación. Y así nos evitamos hacer el diagrama de árbol. ¿Ya? En la número 6 dice, se dispone 2 cajas con fichas de colores como muestra la figura, y se extrae al azar una ficha de cada una. Acá está lo que decía Diego Geldres, que tenemos la probabilidad, ¿cierto? Que la probabilidad en qué consiste. Número de casos favorables partido por el número de casos posibles, que esa es la famosa regla de Laplace. Ahora, dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul? Acá yo no sé si ustedes lo recuerdan, que cuando había una I, significaba que teníamos que multiplicar. Y cuando hay una O, que significa unión, significa que hay que sumar. ¿Ya? Esto es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, como estos son eventos independientes, porque que saque una roja no afecta a la otra que saque una azul, lo que tenemos que hacer es que la probabilidad la A. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja? En esta cajita, ¿cuántas pelotitas rojas tenemos? 3. 3. Entonces sería 3 partido por el total de lo que hay en la caja. ¿Cuántos tenemos en la caja? 5. 5 por
la segunda que dice un azul. ¿Cuántas azules tenemos? ¿Cuántas azules hay? 4. 4 partido por 6. Y ahora multiplicamos o simplificamos si es que se puede. En este caso podemos simplificar el 3 y el 6, por lo tanto aquí me quedaría 1 y 2. Y multiplicamos 1 por 4, 4, 5 por 2, 10. 4 dividido 10, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 4 dividido 10? ¿Cuánto es 4 dividido 10? 0,4. 0,4. Parece que solo está Montserrat aquí en la clase. Y 0,4, si yo lo quiero convertir en porcentaje, multiplicamos por 100 y esto equivaldría a un 40%. O sea, hay un 40% de probabilidad de sacar una ficha roja y una ficha azul. Vamos a la B. En la letra B tenemos cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla. De sacar una roja, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Cuál sería? Diego Troncoso, que viene llegando harto tarde. Diego Troncoso, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja? Diego, 60% por acá, ¿no? sacar una ficha roja tendríamos 3 de ¿cuánto? 60%. 60%. 3 de 5 Sí, pues si sería se ve 60. desde una caja, 3 de 5 equivale a un de 60%, ¿no? Tenemos que la ficha roja sería 3 de 5, porque acá tenemos 5 bolitas. Y tenemos la amarilla, Diego. ¿Cuánto sería la probabilidad de sacar una amarilla? ¿Cuál sería, Diego? no, 2 de cuánto? 2 de 6. 2 de 6, muy bien. Simplificamos acá, me quedaría 1 y 2, y tendríamos 2 décimos. Y esto sería 0,2. Por lo tanto, aquí tendríamos un 20% de probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla. Vamos a la C. En la C, almendra, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha verde? Almendra. 2 de 5. 2 de 5, muy bien. Y de no sacar un azul, 2 de 6. 2 de 6, muy bien, porque significa que tendríamos que sacar la amarilla. 2 de 6. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 y 5 por 6, 30. ¿Cuánto sería 4 dividido 30? ¿Cuánto sería? 0,0,13. 3 infinito. O sea, el 3 infinito. El 3 sería infinito, por lo tanto sería semiperiódico. Y esto, si lo transformamos en porcentaje, sería 13,3%.